Hola, apreciado seguidor. ¿Alguna vez has sentido que justo después de un encuentro profundo con lo divino, algo invisible empieza a empujarte hacia el abismo? Como si tras orar con lágrimas o adorar con el alma desnuda, surgiera una fuerza contraria, un deseo tan fuerte, tan íntimo y sexual que casi te asusta, como si algo quisiera ensuciar lo que acabas de consagrar. No es casualidad, y tampoco es una contradicción. Es una revelación. El deseo que arde en ti no es un enemigo, es una señal. La lucha que estás sintiendo en lo profundo de tu ser, esa tensión entre tu espíritu que busca a Dios y tu cuerpo que clama por placer, no es debilidad, es prueba de que estás en territorio sagrado. Los antiguos lo sabían, los místicos lo han enseñado durante siglos, y los elegidos lo experimentan en silencio. Cuando más cerca estás de la luz, más intensa se vuelve la sombra que intenta detenerte. Y por favor, si sientes que estas palabras están rasgando algo dentro de ti, hazlo sencillo. Suscríbete y comenta: estoy despertando. No por mí, sino porque cada palabra que confiesas activa un paso nuevo en tu alma. Y si te quedas hasta el final, entenderás que esta guerra no es contra el deseo, sino por el propósito que ese deseo esconde, porque el enemigo no se molesta con los dormidos, pero sí tiembla ante quienes están por despertar. Este no es un mensaje moralista, ni una charla para controlarte. Es una guía espiritual para revelarte lo que nadie te explicó, que el deseo sexual, lejos de ser un estorbo para tu vida con Dios, puede ser el umbral hacia una transformación sagrada. ¿Te sorprende? Es que nos enseñaron a temer el deseo, pero no nos enseñaron a discernirlo. Y aquí empieza todo, porque cuando un deseo aparece con fuerza tras momentos de oración, no está allí solo como tentación, está allí como espejo, para que veas lo que todavía necesita redención. El apóstol Pablo lo dijo así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y en ese equilibrio entre libertad y propósito está la verdadera batalla del alma. Porque el deseo, cuando no es entendido, se vuelve impulso, pero cuando es revelado, se convierte en energía divina. Esa intensidad que sientes, a veces cuando nadie te ve, cuando cierras los ojos, cuando apagas la luz, no es únicamente carnal, es espiritual. Es una mezcla de memorias, heridas, vacío, propósito. Es como un código antiguo que clama por sentido. Y quiero que sepas algo. Si estás sintiendo esto, es porque estás cerca de un despertar, cerca de una etapa nueva en tu caminar espiritual, cerca de recibir una revelación que cambiará tu forma de entender tu cuerpo, tu alma y tu llamado. Lo que estás enfrentando no es simplemente una tentación sexual, es una guerra por tu energía creadora, por tu fuego, por tu pureza, por tu autoridad. Y ya no puedes ignorarlo, porque el fuego que no se canaliza, consume, y el deseo que no se consagra, se desborda. Pero si aprendes a gobernarlo, ese mismo fuego puede convertirse en la llama que ilumine tu propósito. Y esa es la clave. El deseo sexual que estás sintiendo con más fuerza en este momento no es una señal de que te estás alejando de Dios. Es una señal de que estás entrando en una dimensión nueva de conciencia espiritual, donde todo se intensifica, donde todo se prueba, donde ya no puedes ocultar lo que está por activarse, porque en el reino, antes de la promoción, viene la purificación, y esa ya comenzó. Ahora respira profundo y contén la respiración por 6 segundos. Hazlo ahora. Cierra los ojos si puedes. Detente por unos segundos. Pon una mano sobre tu pecho y otra sobre tu vientre. Y siente. No pienses. Siente. Tu cuerpo no es el enemigo. Es el escenario donde Dios ha decidido manifestarse. Tu carne no es el obstáculo. Es el templo donde su fuego desea habitar. Pero ese templo
primero debe ser limpiado. Y para ser limpiado, debe ser revelado. Es por eso que el deseo aparece, no para condenarte, sino para mostrarte en qué áreas tu alma aún no ha sido sanada. ¿Has notado que no aparece cuando estás distraído, sino justo después de orar, después de buscar, después de rendirte? Es como si una fuerza ancestral quisiera arrebatarte lo que acabas de recibir. Y no es casualidad. El infierno nunca ataca a los que están lejos. Solo ataca a quienes están a punto de avanzar. Por eso, lo que hoy sientes no es prueba de tu impureza, sino señal de tu llamado. Porque quien no lleva semilla dentro no es perseguido. Pero tú has sido marcado para portar luz. Y la luz, amado, amada, revela todo lo que aún estaba escondido. Entonces no corras del deseo. Míralo. No con culpa, sino con discernimiento. Pregúntate, ¿de dónde viene este fuego? ¿Está tocando una herida? ¿Está despertando una memoria? ¿O está simplemente intentando desviarme de lo que Dios acaba de sembrar? Cuando haces esas preguntas en lo profundo del alma, algo se abre, porque Dios no le tiene miedo a tu deseo. Él lo creó. Lo que sí desea es enseñarte a conducirlo. El deseo sexual no es el problema. El problema es usarlo fuera del propósito para el cual fue diseñado. Fuimos hechos para sentir, pero también para dominar. Y ese dominio no nace del control, sino del amor. Amor por uno mismo. Amor por la misión. Amor por lo sagrado que se nos ha confiado. El cuerpo, tu cuerpo, no es una máquina de placer. Es un instrumento espiritual. Cada impulso, cada vibración, cada estremecimiento tiene un lenguaje, y si aprendes a escucharlo sin juicio, con sabiduría, ese lenguaje se vuelve revelación. Hay una generación que está siendo preparada para gobernar en medio del deseo, no para reprimirlo como antaño, ni para adorarlo como el mundo, sino para redimirlo, para transformar esa energía en arte, en oración, en compasión, en creación. Y tú, si estás aquí, es porque probablemente perteneces a esa generación, a esa estirpe que no huye del fuego, sino que lo aprende a sostener. Sí, sostener el fuego, no apagarlo, no consumirlo de golpe, sino contenerlo como quien lleva una llama en medio del pecho. Una llama que no quema, pero transforma. Porque cuando el deseo es purificado, se convierte en una fuerza creadora, una energía que ya no busca saciarse, sino servir. Por eso, antes de continuar, vuelve a respirar, hazlo profundamente, y repite en silencio, como una oración. Mi cuerpo es templo, mi deseo es semilla, mi alma está despertando. Esto no es una batalla de carne, es una danza entre espíritu y energía. Y cuando aprendas a bailar con el deseo, sin dejar que te arrastre, pero tampoco negando su música, entonces verás nacer una nueva forma de caminar con Dios. Más consciente, más viva, más libre. Lo que estás sintiendo no es extraño, es profético. Ahora bien, el deseo no solo revela tu humanidad, también anuncia tu dirección espiritual. Cuando tu alma está por entrar en una nueva dimensión de claridad, el cuerpo lo sabe. Cuando tu espíritu está a punto de tocar una frecuencia más alta, el deseo intenta reclamar su lugar. Y ahí ocurre la batalla. Una batalla silenciosa, pero poderosa. Una guerra no entre el bien y el mal como creías, sino entre lo antiguo y lo eterno que ya vive en ti. Muchos caen porque confunden el fuego del deseo con una trampa. Pero el deseo no es una trampa, es un umbral entre lo que fuiste y lo que estás llamado a ser. Por eso arde, por eso duele, porque en lo más profundo estás cambiando de piel, estás dejando la forma antigua de amar para recibir una más pura. Estás soltando la forma vieja de entregarte para ser reconfigurado desde el reino. Dios no está escandalizado por tu deseo.
Está usándolo para mostrarte cuánta pasión puedes sentir, pero orientada a lo eterno, a lo verdadero, a lo que no se marchita. ¿Has sentido últimamente un aumento en tu sensibilidad? ¿Lágrimas que brotan con facilidad? ¿Suspiros que no tienen explicación? ¿Deseos repentinos de tocar, de abrazar, de unir tu cuerpo con otro, justo después de un momento de oración? Eso es una señal, no de debilidad, sino de apertura. Tu espíritu está siendo afinado, y en esa afinación el deseo aparece como una disonancia, para que aprendas a integrarlo y no a reprimirlo. El reino de Dios no es solo un lugar de pureza, es un lugar de integración, un lugar donde la carne y el espíritu ya no están en guerra, sino en comunión. Pero para llegar ahí, necesitas conciencia, necesitas aprender el lenguaje de tu cuerpo, porque tu cuerpo, cuando ora, no usa palabras, usa calor, usa vibración, usa escalofríos, usa suspiros. ¿Lo habías notado? Cuando oras profundamente, a veces no salen más palabras, solo un estremecimiento suave, un nudo en el estómago, una presión en el pecho, una energía que sube por la columna. Eso es el lenguaje del reino hablándote. No con letras, con sensaciones. No con doctrina, sino con experiencia. Y si logras quedarte ahí, sin juicio, sin culpa, empiezas a escuchar, empiezas a entender. Muchos quieren eliminar el deseo como si fuese un intruso. Pero los místicos lo sabían. El deseo es un mensajero. Agustín decía, tu deseo es tu oración. Si tu deseo es continuo, tu oración es continua. Y tenía razón, porque lo que deseas con fuerza te revela quién eres y también te revela lo que aún no has sanado. Por eso, el deseo sexual no es solo una energía, es una puerta, y depende de ti hacia dónde se abre. Puedes usarla para escapar, para adormecer, para repetir patrones que ya conoces. O puedes detenerte, mirarla a los ojos y preguntarle, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Intimidad? ¿Validación? ¿Contención? ¿Sanación? A veces, lo que llamas deseo sexual es solo el alma pidiendo consuelo. Y el cuerpo, como sabe hablar en caricias, traduce esa necesidad en pulsiones. Pero si aprendes a escuchar, descubres que no necesitas rendirte para sanar, solo necesitas presencia, respirar, sentir y entregar. Hay una forma nueva de caminar con Dios que está naciendo en ti, una espiritualidad encarnada, real, no de apariencias, sino de verdad. Una espiritualidad donde se ora con el cuerpo, se adora con la mirada, se honra con las manos y se ama con el alma despierta. Porque el deseo bien dirigido puede volverse fuego sagrado. Y tú estás siendo preparado para sostener ese fuego sin quemarte. Pero para llegar ahí, primero tienes que resistir lo más difícil, el impulso de huir de ti mismo. Y eso es lo primero que el deseo intenta provocar. No es el cuerpo el que quiere escapar, es el alma, temerosa de lo que está sintiendo. Pero no naciste para huir, naciste para habitarte, para quedarte, para mirar de frente lo que otros niegan, para sostener con gracia lo que otros reprueban. Porque quien aprende a estar consigo mismo, sin necesidad de esconderse, descubre que Dios ya está allí, en lo más profundo de su ser. Cuando el deseo sexual se intensifica, no es porque estés más lejos de Dios, es porque estás más cerca de ti. Y en ese lugar, donde convergen la carne y el espíritu, comienza la verdadera transformación. Recuerda lo que escribió Pablo: somos templo del Espíritu Santo. No lo dijo como metáfora, lo dijo como una verdad literal. Eso significa que cada parte de tu cuerpo, cada órgano, cada célula, cada nervio, es un lugar donde la presencia de Dios puede manifestarse. Y si eso es cierto, ¿por qué nos asustamos cuando el cuerpo habla? Si tu corazón late más fuerte, si tus manos se calientan,
Si tus sentidos se agudizan tras un encuentro con lo divino, no estás pecando, estás despertando. Porque la santidad no es ausencia de cuerpo, es plenitud de conciencia. La verdadera impureza no está en lo que sientes, sino en lo que haces cuando no lo comprendes. Por eso, este deseo que te visita justo después de adorar, esta necesidad de intimidad que emerge cuando oras con lágrimas, no es casualidad. Es el lenguaje del cuerpo diciendo, estoy listo para ser habitado. Y ahí es donde muchos fallan, porque confunden disponibilidad con debilidad. Pero lo que sientes no es debilidad, es preparación. Estás siendo expandido para sostener una energía más alta. Abraham escuchó la promesa, pero su cuerpo ya estaba viejo. Sara se rió porque no entendía cómo el deseo y la vejez podían coexistir. Pero el espíritu no pregunta por edad, pregunta por disposición. Y cuando el deseo coincide con el plan de Dios, el milagro ocurre. Tu cuerpo no es tu enemigo, es tu instrumento, es tu altar. Y así como los antiguos ungían objetos con aceite para consagrarlos, Dios está ungiendo tu sensibilidad para cosas más altas. Por eso, amado, amada, en vez de reprimir lo que sientes, invítalo a entrar en oración. Cierra los ojos ahora, si puedes. Sí, ahora. Y respira profundo. Hazlo otra vez. Siente el aire entrando, deteniéndose, saliendo. ¿Notas algo distinto? Ese movimiento, ese leve temblor que quizás sientes en las manos, ese calor que se instala en tu pecho, no es ansiedad, es presencia. Dios está aquí, pero no solo en lo invisible. Está en tu tacto, en tu pulso, en la electricidad suave que recorre tu espina. Muchos quieren a Dios en la mente, pero lo niegan en el cuerpo. Y por eso viven divididos. Pasan de la adoración al aislamiento, del fuego al vacío, de la pureza a la compulsión. No porque estén perdidos, sino porque nadie les enseñó a habitar el deseo con reverencia. La verdadera madurez espiritual no es la ausencia de deseo, es la capacidad de conducirlo hacia el reino. Jesús, siendo Dios encarnado, lloró, sudó, sangró, y aún así, nunca perdió su pureza. No porque no tuviera emociones o sensaciones, sino porque todo en él estaba alineado con el Padre. ¿Puedes imaginar eso en ti? Un cuerpo que arde, pero no se quema. Un corazón que desea, pero no se esclaviza. Un alma que siente profundamente, pero elige eternamente. Eso es lo que estás llamado a encarnar. La lucha que enfrentas hoy no es entre bien y mal, es entre tu versión antigua, la que huía del deseo, y tu versión futura, la que lo integra como una fuerza sagrada. Y ahora que lo sabes, no puedes volver atrás, porque cuando el espíritu reconoce su señal, ya no puede fingir ceguera. Y esa señal, aunque parezca un temblor, aunque parezca un impulso carnal, aunque parezca una necesidad desbordada, es, en realidad, una voz sutil, pero firme, una voz que no grita, pero transforma, como la que escuchó Elías en la cueva. ¿Recuerdas? Elías había hecho prodigios, había llamado fuego del cielo, había enfrentado a falsos profetas, y sin embargo, acabó escondido, quebrado, deseando morir. ¿Por qué? Porque el cansancio espiritual a veces se manifiesta en forma de deseo desbordado. No solo físico, sino existencial. Y cuando Dios se le reveló, no vino en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento fuerte, sino en un silbo apacible y delicado, una brisa, una caricia, un susurro. Así es como Dios responde cuando estás al borde, no con castigos ni reproches, sino con presencia. Así también responde a tu deseo, no con condena, sino con dirección. Y si puedes sentir eso hoy, aunque sea solo por un instante, ya tienes más que suficiente para volver a ti mismo. Mira, esa tensión que habita en tu cuerpo, ese vaivén entre pasión y propósito, no es un accidente,
Es el terreno fértil donde Dios está sembrando algo eterno. No viniste a este mundo para ser reprimido. Viniste para ser redimido. Y esa redención empieza cuando dejas de ver tu deseo como enemigo y comienzas a tratarlo como una llave. Sí, como una llave. Porque lo que sientes, esa energía que sube por tu espalda, ese fuego que se acumula en tu abdomen, esa urgencia que busca expresarse, no es otra cosa que una fuerza de creación esperando ser guiada. Todo deseo sexual es, en su origen, una energía de creación, una fuerza divina que, mal orientada, destruye, pero bien guiada, edifica. Y aquí quiero que pauses un momento. No dejes que estas palabras se pierdan como si fueran poesía bonita. Tómate este instante para cerrar los ojos. Sí, hazlo otra vez y escucha con el alma. Dios no se asusta de tu deseo, no se escandaliza de tu impulso. Él lo sembró en ti, no para que lo niegues, sino para que lo consagres. ¿Puedes verlo así? El deseo es como un río. Si no se le da cauce, inunda. Si se le bloquea, revienta. Pero si se le traza un camino, da vida a todo lo que toca. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti ahora. Abrir un cauce, dibujar un propósito, construir un puente entre tu pasión y tu llamado. Y no necesitas estar en una relación para empezar. No necesitas estar casado para vivir esto, porque la pureza no depende del contexto, depende del enfoque. La verdadera castidad no es negación, es integración. Y cuando comienzas a integrar, cuando dejas de esconderte, cuando puedes decir con honestidad, sí, deseo, pero también amo. Sí, tengo impulsos, pero también tengo visión. Sí, soy cuerpo, pero también soy templo. Entonces el reino comienza a manifestarse desde dentro. La tentación pierde poder cuando la miras con luz. El enemigo no puede operar donde hay claridad. La vergüenza se disuelve cuando eres capaz de decir, aquí estoy, Dios, sin máscara, sin disfraz, con todo lo que soy. Y es en ese instante, cuando el alma ya no se esconde, que el deseo se convierte en oración, que el cuerpo se convierte en altar, que tu historia se convierte en testimonio. ¿Has sentido alguna vez que tu deseo aparece justo después de adorar profundamente? Que tu cuerpo vibra con intensidad justo al terminar una oración sincera. Que tu mente se llena de imágenes cuando tu espíritu está más elevado. Eso no es contradicción. Eso es alineación. Estás siendo afinado. Como un instrumento nuevo que aún no sabes tocar del todo. Como un violín que aún no reconoce la melodía, pero que vibra porque el sonido viene del cielo. Tú estás resonando. Eso es lo que pasa, y lo que el enemigo intenta hacer es desafinarte, meter ruido, enredarte en emociones y culpas que no te corresponden, porque sabe que si logras afinarte por completo, tu vida se convertirá en canción, en frecuencia sanadora, en mensaje vivo. Mira, el deseo, cuando es bien conducido, se transforma en compasión, en creatividad, en servicio, en don. Por eso los profetas lloraban, por eso los místicos ardían. Por eso María, al ser visitada por el ángel, no preguntó, ¿esto es pecado? Sino, ¿cómo sucederá esto en mí? Esa es la pregunta que hoy debes hacerte, no si tu deseo es incorrecto, sino, ¿cómo será transformado en mí? Y esa transformación comienza cuando eliges el silencio, no para esconderte, sino para escucharte. El cuerpo no grita, el alma no impone, el espíritu no invade, todo se susurra, todo se revela poco a poco, como la lluvia que no cae a gritos, sino gota a gota, hasta que moja la tierra entera. Así es como Dios trabaja en ti, sin espectáculo, sin escándalo, con ternura. Entonces, cuando vuelvas a sentir que el deseo te sacude, que tus pensamientos se llenan de imágenes, que tu cuerpo se vuelve inquieto, recuerda,
No estás cayendo. Estás ascendiendo. Estás en medio de una activación. Tu energía está siendo limpiada, tu fuerza está siendo redirigida y tu alma está cruzando un umbral. Porque el deseo sexual, cuando estás cerca de Dios, no se apaga, se purifica. Y esa purificación es el inicio de tu autoridad espiritual. Porque cuando el fuego limpia, el cuerpo canta. Cuando el alma se rinde, la carne obedece. Y cuando el deseo ya no es tu enemigo, se convierte en señal. Has llegado a un punto donde ya no necesitas huir de ti mismo. No tienes que ocultar el ardor que a veces te recorre. Ese temblor, esa urgencia, esa hambre, no son desorden, son lenguaje. El reino no te quiere silenciado, quiere que te sintonices, porque tu cuerpo no es un accidente, es una antena sagrada, una arquitectura divina diseñada para contener luz. Y no cualquier luz, sino la frecuencia exacta del espíritu que mora en ti. Cierra los ojos por un instante, no para desconectarte del mundo, sino para volver al punto donde todo comenzó. Escucha tu respiración, siente el pulso de tu pecho. Ese latido no solo te mantiene vivo, es el tambor de una guerra invisible, es la vibración de una dimensión que se está abriendo dentro de ti. El cuerpo no es solo carne, es un campo vibracional ungido, un portal entre lo invisible y lo tangible, una partitura viviente donde Dios escribe su gloria con fuego invisible. Por eso tiemblas, por eso sientes calor cuando oras, por eso tu piel reacciona aunque nadie te toque, porque el Espíritu Santo no solo habita en tu mente, también se manifiesta en tus células. ¿Nunca te preguntaste por qué, en los momentos más intensos, tu cuerpo reacciona antes que tu mente? Porque el cuerpo recuerda lo que el alma aún está entendiendo. El cuerpo sabe, el cuerpo vibra, el cuerpo responde. Y cuando un cuerpo está ungido, no necesita explicaciones. Camina con otra frecuencia, habla sin palabras, cambia atmósferas con solo estar presente. Tú eres uno de esos cuerpos. Un templo que ha sido reformado en el fuego del deseo redimido. Un altar móvil, un campo sagrado. Cada vez que eliges el propósito sobre el impulso, el espíritu amplifica tu vibración. Cada vez que vences la tentación, algo en ti se alinea con los ritmos eternos del reino. Cada victoria secreta es una nueva coordenada grabada en tu carne. Una marca invisible que el cielo reconoce. Eso es lo que el enemigo quiere apagar. Tu cuerpo afinado al espíritu, tu carne obedeciendo a la luz, tu sangre como río de fuego santo, tu voz resonando con autoridad. Cuando Jesús tocaba, no solo sanaba, activaba. Y tú, cuando entiendes esto, ya no te ves como esclavo del deseo, sino como portador de energía transformada. Eso que ayer fue tu debilidad, hoy es tu frecuencia más alta. Eres una sinfonía en construcción, una llama que dejó de luchar contra el fuego, para volverse fuego puro. Y ahora entiendes, el deseo no vino a destruirte, vino a probar tu capacidad de vibrar en lo alto sin romperte. Este cuerpo que antes cayó, ahora sostiene gloria. Esta carne que antes se sentía indigna, ahora contiene códigos del reino. Este deseo que antes te ataba, ahora es la brújula que te recuerda hacia dónde mirar, hacia arriba, hacia adentro, hacia el espíritu que no te abandona. Lo que hoy late en ti es santo, es fuerte y está listo. Listo para tocar, listo para amar, listo para sanar. Porque el ungido no huye de su cuerpo, lo consagra, lo levanta y lo pone al servicio del cielo. Gracias por abrir tu espíritu a este mensaje. Nada de lo que escuchaste fue casualidad. Aquí, en Trono Interior, cada palabra despierta algo en ti, y lo que viene será aún más profundo. Suscríbete y sigue conectado. Tu despertar apenas comienza.